¿Sí? Una barra de cortina. O sea, sí, que no termine de parecer que estamos en un trastero. Pues estamos aquí de nuevo, estamos en el Hotel 40 Nudos en Avilés. Seguimos en el Celsius, por supuesto, no nos vamos a mover de aquí. Y en esta ocasión estamos con Ismael Martínez Biurrun. ¿Qué tal estás? Hola Javier, muy bien. ¿Estás preparado para esta entrevista sobre escritura? Creo que sí. Todos lo queremos, estamos convencidos que sí. Bueno, te voy a preguntar, ¿qué libros te han ayudado a ti más a la hora de escribir thriller fantástico? ¿De qué tipo? ¿Has leído mucho sobre ese tipo de obra o sobre todo te basas en libros de otro tipo de género, más narrativa o...? Bueno, en mi caso hay como dos épocas muy claras, ¿no? Porque en mi adolescencia, pues como todos los de mi generación, me tragué todo Stephen King, de principio a fin, y eso fue un poco donde empecé claramente, y marcó mucho el tipo de género que me gusta, que por un lado tiene ese componente terrorífico fantástico, pero al mismo tiempo tiene ese realismo, en ocasiones incluso sucio, tan característico de King. Y digamos que a partir de ahí, lo que fue ampliando o modificando un poco mi forma de escribir o mis influencias fue precisamente salir un poco del género y leer autores de literatura más mainstream, digamos, o literarios que dicen, que no necesariamente tuvieran ningún elemento fantástico, aunque sí que existen algunas referencias que han jugado un poco con el slipstream, que se llama, como Jonathan Lethem, que para mí fue bastante revelador leer el libro de La fortaleza de la soledad, que era un libro muy realista, pero con un pequeño elemento fantástico, con una prosa alucinante. Y luego, bueno, otros autores como Russell Banks, que son puramente realistas, pero cuyo universo, cuya forma de narrar, de alguna forma, pues me fue rompiendo barreras en la cabeza, ¿no? Y me permitió salir un poco del puro esquema del thriller fantástico y tal. Y luego ya, pues en fin, al final hay que ir incorporando todas las lecturas al máximo. El Don DeLillo también ha sido otro de los referentes a un nivel como ultraliterario al que no aspiro, pero que de alguna forma son como faros que tienes en la distancia para ampliarte un poco los límites en la cabeza. Todo esto es droga dura, ¿no? Sí, es un poquito drogadura, la verdad. Sí. Bueno, en tu proceso creativo, ¿dónde aparecen los elementos fantásticos? Y sobre todo con la respuesta que me has dado de que te has basado mucho en novelas realistas, aunque tengan un pequeño toque de fantasía, ¿dónde aparece, cuando tú te pones a escribir, dónde aparece ese elemento fantástico? ¿Dónde surge? A ver, normalmente necesito que haya siempre un elemento fantástico, porque aunque todas mis novelas tienen un peso muy realista muy claro, y me interesa mucho la construcción de personajes, porque al final hablas de cosas que son reconocibles, ¿no? Si no, sería un rollo plantear así como tramas en el vacío, ¿no? Yo creo que las historias sean muy reconocibles, ¿no? Que tengan que ver normalmente con historias familiares, en mi caso, es muy recurrente, pero siempre necesito que haya un pequeño elemento que aparece desde el principio. O sea, la forma de pensar las historias siempre tiene que ver con unos personajes, una situación, y esa situación, en el 100% de los casos, incluye un elemento no realista, ¿no? De cualquier tipo. Puede ser una aparición, como en el caso de la última novela, de Sigilo, o puede ser, en el caso de invasiones, tenía que ver más, sin ser exactamente sobrenatural, como una especie de desbordamiento natural de una invasión de una plaga de langostas bíblica, etcétera, un elemento de ruptura con lo cotidiano que marca, digamos, el enfrentamiento del personaje, un personaje muy normal, con algo totalmente extraordinario. Y ver cómo reacciona, ver cómo se defiende y, por supuesto, intentar que siempre se pueda buscar esa segunda lectura de que, por otro lado, no, es, no sucede únicamente en el género fantástico. Siempre hay como una segunda lectura en la cual puedes interpretar metafóricamente el obstáculo al que se está enfrentando el personaje, pues puede ser, yo qué sé, un trauma del pasado, su timidez, el miedo a la soledad, a la muerte, y eso lo encarnas en algo, ¿no? En el caso del fantástico, pues lo encargas en un elemento fantástico. Entonces tiene que tener siempre ese juego metafórico, pero yo creo que, vamos, no estoy descubriendo nada de lo que hace todo el mundo y trato de ceñirme a eso. Muy bien. En tu último libro, En sigilo, mezclas santería, pelotazo inmobiliario, poliamor, sectas, hay traumas del pasado, que justo también lo has mencionado. ¿En qué momento todos estos conceptos tan en principio alejados entre sí hacen clic y forman la historia? Pero esa es un poco la gracia, ¿no? Traer elementos que en principio son muy distantes y hacer ese experimento químico de mezclarlos y a ver qué pasa. A veces no pasa nada. Se te diluye la mezcla y otras veces hay una explosión.
Y en este caso tiene que ver también con la construcción de personajes, ¿no? El personaje de la chica que se plantea de una forma diferente las relaciones personales que su chico, entonces surge un conflicto, las relaciones madre e hijos en este caso. Hay un personaje que está completamente arruinado y su vida ha ido de mal en peor y tiene que ver con que en su momento fue despedido, pero son cosas que no me ha costado nada encontrarlas porque están ahí. O sea, realmente, si tú dices voy a construir un personaje y tienes que pensar la vida de alguien, ahí te vas encontrando todos esos elementos porque son totalmente cotidianos, ¿no? A veces, como te digo, sucede que los mezclas y la cosa no marcha y entonces tienes que o cambiar el personaje o cambiar o olvidarte de esa novela y empezar con otra, pero normalmente ahí suelen salir en las mezclas más inesperadas donde sale lo interesante, ¿no? ¿Hay algún tipo de hilo que tú ves? Porque es cierto que no has inventado nada y todos esos conceptos ya estaban ahí, pero ¿cuál es el puente que has encontrado entre uno y otro? Por ejemplo, entre santería y poliamor, o entre las sectas y el pelotazo inmobiliario. Bueno, ahora que lo pienso sí que tiene, ahora que lo pienso sí que puede haber, pero para unirlas todas, ¿cómo se Bueno, establecen esos puentes? vale. Podría darte una respuesta un poco tramposa porque realmente no lo sé. O sea, la verdad es que no lo sé. Conforme va saliendo una novela, luego a posteriori yo la leo y interpreto cosas, ¿no? Y a posteriori en esta novela he visto un hilo que tiene que ver con el elemento del destino y el deseo, el destino y la voluntad, sobre todo. Y esto es algo que luego he visto que tiene algo que ver con cosas que he leído de Aleister Crowley, que hablaba de la magia. Él habla de la magia como el arte o la ciencia de modificar tu propio destino mediante un acto de verdadera voluntad. O sea, digamos, es lo de conocerte a ti mismo y conocer a ese universo, etcétera, ¿no? Pero el elemento me hace gracia porque él habla de magia, ¿no? Yo me lo tomo literalmente, en esta novela hay magia, y es una magia dirigida, aunque sea por intercesión de unos loas del vudú haitiano, una magia destinada a modificar el destino de una persona, ¿no? O a cambiar su suerte, a mejorarla o a empeorarla o a una venganza, ¿no? En definitiva, la idea que hay en el fondo es que los personajes, si han fracasado en su vida o les ha ido mal o bien, en todo caso ha sido por actos de su propia voluntad. Y si han fracasado, quizás es porque no habían encontrado esa verdadera voluntad de la que habla Crowley, porque realmente es muy difícil, ¿no? Pues es un proyecto de toda tu vida, ¿no? Descubrir quién es tu verdadero yo, cuál es tu verdadera voluntad y cuando lo sabes, entonces eres libre y tu destino coincide con lo que tú quieres, que es un poco el objetivo, ¿no? Que tu voluntad coincida con tu destino. Es como un imposible, pero esa es la idea un poco de la magia de Crowley. Si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Realismo mágico o fantasía muy real? Si me dan a elegir, prefiero que no haya etiquetas, la verdad. Pero no, entiendo que las etiquetas son necesarias. Lo que pasa es que el realismo mágico tiene unas connotaciones con las que no me identifico mucho, ¿no? Porque por el movimiento latinoamericano, digamos. Y aparte, el realismo mágico carece del elemento del escándalo, digamos. Hay un elemento fantástico o imposible, pero está como muy asimilado en lo real. Y entonces realmente no hay terror, no hay inquietud normalmente, digo, hablando como de lo canónico, ¿no? Mientras que en el fantástico, que es donde yo trabajo, claro, precisamente el elemento fantástico produce una ruptura, produce una inquietud, porque no es entendido como algo natural por parte de los personajes. Por eso creo que en realismo mágico no se corresponde mucho con mi libro, a no ser que estemos hablando en este caso del personaje que es la Mambo que practica rituales de vudú, con lo cual para ella eso es natural y eso es real, y en este caso, pues cuando se aparece determinado personaje ante ella, no es escandaloso ni es sorprendente porque ella cree en eso, ¿no? Se juega con la creencia en esa trama. Pero en general mis relatos son fantásticos porque hay un conflicto. Bueno, conociendo el mundillo como tú lo conoces, ¿qué le recomendarías a un escritor novel que está a punto de meterse aquí? ¿Qué le recomendaría en general? En general, sal corriendo o algo, algún consejo así que fuera que tú echaras en falta cuando tú empezaste, algo así. Bueno, a ver, los consejos básicos no son míos, son evidentes, ¿no? Primero, leer mucho y leer de fuera del mundillo. Digamos, no puedes ponerte como objetivo estar en el mundillo, en ningún mundillo, ¿no? De ningún tipo, sino escribir el libro que realmente a ti te apetezca escribir, sin plantearte siquiera con quién lo vas a publicar. Yo es el consejo que daría. Aunque claro, la tentación es buscar, a ver, ¿dónde podría colocar esta historia? Voy a escribirla, pero yo nunca he funcionado así. Yo siempre he intentado escribir lo que me apetecía y luego ya hemos visto
se podía hacer o no. Y el consejo general para escribir y para todo siempre es huir del cliché, ¿no? Decía Martin Amis que la escritura era una guerra contra el cliché. Y es que es continuamente eso. O sea, conviene ampliar las lecturas, sobre todo para darte cuenta o tener también buenos lectores que te puedan señalar. También yo trabajo como profesor en talleres de escritura donde yo no enseño teoría, porque no creo mucho en la teoría literaria a la hora de escribir, pero sí en señalar los clichés, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ayudar mucho a decir, mira, que sepas que esto estás usando este giro, estos giros lingüísticos o lo que sea, que están muy trillados, y señalar estas cosas que al lector novato, digamos, le cuesta más identificar por puro cuestión de tiempo y de lecturas, pues eso es, cuanto más rápido uno identifique sus propios clichés, digamos, más rápido se avanza. Conoce a tu enemigo. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ya que nos hemos metido en esto, ¿cuál es el peor consejo que te han dado sobre escritura o edición? O el peor de todos. Bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo con los consejos que exigen. Tienes que tener, o sea, no puedes ponerte a escribir una línea hasta que sepas toda la biografía de tu personaje, sus apellidos, cuánto dinero lleva en el bolsillo, de dónde estudió, con qué. O sea, eso a mí no me funciona para nada. Al contrario, me bloquea muchísimo. Si tengo que hacer todo esto, ya no necesito escribir la novela, porque ya me he aburrido con ese personaje. Necesito que los personajes para mí tengan un gran componente de misterio cuando me ponga a escribir la primera frase, para ir descubriéndolo yo mismo en cómo hablan, en qué dicen. Acabas de reventar la siguiente pregunta. Sí. Y era importante porque esta es la pregunta que nosotros llamamos la pregunta ciega. Y es de todos los el anterior autora en este caso que he entrevistado, me ha dejado una pregunta para ti sin saber que era para ti. Es de Laura Fernández y me preguntó básicamente, bueno, tuvo gracia a la hora de plantearla, así que te la puedo hacer, pero la has destripado ya básicamente, así que te voy a pedir que la extiendas un poquito más. Ella te preguntó, bueno, ella periodista como es, te ha dicho, ¿tú entrevistas a tus personajes antes de escribir o vas conociéndolo sobre la marcha? Ya me has respondido, Claro, desarrolla un poco. sí, no, totalmente. Yo me apaño con conocer lo básico. Necesito tener un nombre. El nombre, por algún motivo extraño, el nombre parece que es importante a la hora de que te haga clic en la cabeza, ¿no? Y que veas, más incluso que la cara. La cara no. Tengo amigos que dicen que se imaginan a un actor o lo que sea. Yo normalmente no tengo la cara del personaje, pero tengo un poco la idea y sobre todo el nombre, pues, y un poco de dónde parte, ¿no? Pero necesito mucho ponerlo en acción. Necesito empezar a ponerlo en escena, que haga algo, que diga algo, que se encuentre con alguien, que surja su emoción, ¿no? Para que esté un poco vivo. Y luego ya iremos descubriendo sus cosas. Genial. Pues ahora me toca preguntarte a ti cuál es la pregunta ciega que tú dejas para el siguiente autor que voy a entrevistar, que lo voy a entrevistar en breve. ¿Tiene que ser algo relacionado con la escritura, Sí, con sí, el sí. proceso de escribir? Vale, pues es una que muy puñetera cuando te la hace un escritor que está empezando con mucha ilusión, muy jovencito, y te dice, ¿es posible ganarse la vida con la escritura? Genial. Bueno, pues Ismael Martínez Viurrón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Espero que disfrutes el festival, que sé que sí, Sí, seguro. que es muy intenso, se puede hacer muy intenso, pero también muy agradecido. Claro. Y nada, seguiremos leyéndote y seguiremos sabiendo más cosas de ti. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y genial.